Buen día. El día de hoy estoy con María Guadalupe y estaremos debatiendo sobre una situación muy alarmante en nuestro planeta. Esta problemática lleva años, pero día con día se ha estado agravando. La contaminación no es solo el solo no usar plásticos, es el tener conciencia y cambiar totalmente nuestras acciones. Como se vio, hubieron lluvias y se vio en las calles basura. En mi parecer, siento que por la basura es que se han estado tapando las alcantarillas y esto ha provocado las inundaciones. ¿Usted qué opina, señora Madrid? Pues sí, la contaminación, como tú dices, no solo es el humo que producen las fábricas o el de los escapes de los carros. Considero que la contaminación por basura es un problema muy grande en la actualidad y que todavía no tenemos conciencia de su gravedad. Y esto con las lluvias que se presentaron, pues ocasionaron que se taparan las alcantarillas, se desbordaran los canales y pues ocasionó las inundaciones de muchas Y no casas. es solo en la ciudad, sino también, por ejemplo, se vieron noticias recientes que se hallaron restos de plásticos en hielos extraídos del Ártico. Y por ejemplo, otro es los automóviles es un problema muy grave, ya que según la OMS se ha visto que en un porcentaje es el 90% de la población respira el aire contaminado y las personas más afectadas son las de bajos recursos. Y por ejemplo, ¿usted qué opina que hay que hacer en las ciudades referente a esto de los humos? Bueno, debemos primero hacer conciencia sobre el uso de los productos que tanto tiempo tardan en degradarse. Y como sabemos, contaminan y por ejemplo, cuando llegan al océano, pues no, una no se degradan y otra pueden causar la muerte de muchos peces en consecuencia de estos contaminantes en el mar. En otros países, por ejemplo, en Europa, está como legislado que la basura se debe de separar, de clasificarla y así cuando pasa la basura, pues tiene que ir ya clasificada y separada. Si no lo haces, te multan. O en Estados Unidos, por ejemplo, si tú quieres una bolsa de plástico, pues te la van a cobrar. O ya no te dan bolsas, francamente. Eso deberíamos de hacerlo aquí para lograr disminuir la contaminación. También debería de mejorarse, por ejemplo, el transporte público. Si tuviéramos un mejor transporte, la gente no usaría vehículos particulares y esto disminuiría la contaminación. Bueno, también existen problemas secundarios de la contaminación. Por ejemplo, como ya lo mencioné, el 90% de la población respira aire contaminado, pues esto lleva a problemas en la salud, ya que si nosotros como personas respiramos y respiramos aire contaminado, podemos llegar a internarnos o puede provocar la muerte. Pues sí, entonces todo esto mejoraría si tuviéramos un mejor transporte o, por ejemplo, se usara como en otros países desarrollados el uso de la bicicleta como medio de transporte. Pero en estos países hay en las calles hay un carril o un área dispuesto para ellos, pero nosotros aquí no lo tenemos. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se ha establecido el uso de bicicleta y hay hasta renta de bicicletas y hay áreas específicas para ellos, pero aquí en Nuevo León todavía no lo hemos logrado hacer en forma permanente. Esto mejoraría mucho la contaminación. Aparte de la bicicleta, también hay días en los que se dice no circula, ¿verdad? Es en el Estado de México, en la Ciudad de México, hay días ya establecidos que en la terminación de ciertos números en las placas no se circula y eso ha mejorado mucho la contaminación del aire. Pero por ejemplo, si eso del día no circula, ¿usted cree que aquí en Monterrey se haría eso? Yo siento que hasta comprarían más autos para dejar de usar unos y usar los otros para llegar. Sí, eso es un problema que se viera, pero ya si se estableciera, ya buscaríamos la forma de no usar un vehículo, no sé, usando todos un solo vehículo o juntarse con otros
compañeros de trabajo para poder llegar al trabajo en un solo vehículo. Buscar estrategias para hacer menos uso de carros sería una buena propuesta aquí en el estado. Otra estrategia que se pudiera proponer es la ampliación de las líneas del metro para que se pudiera llegar a todos los municipios del estado, y esto mejoraría el transporte público y disminuiría el uso de los vehículos particulares. Esa sería una buena propuesta para mejorar la contaminación. Y otra estrategia sería cuidar las áreas verdes que ya existen en nuestra ciudad y asimismo plantar más para que así se vaya como alejando la contaminación que hay en el aire y seguir con nuestra vida. Por ejemplo, La Pastora es un lugar en donde podríamos poner más árboles, que yo considero que sería un buen lugar ya que existen animales y pues ya con los animales a ellos les sirven los árboles como nos sirven a nosotros. ¿Otra estrategia que se te ocurra? Otra es, por ejemplo, cuando vamos a lugares de recreación, por ejemplo, la presa de la Boca, lo usamos como un área de recreación los fines de semana, pero la contaminamos, la llenamos de basura, y esta agua se usa para el consumo humano. Entonces sí deberíamos de ser precavidos y no contaminar las áreas que ya tenemos. Bueno, yo considero que hemos tocado el punto de una buena forma. Muchas gracias por haber platicado conmigo y espero tener próximamente otra conversación. Bueno, gracias por la conversación, y recordemos que este problema de contaminación nos lleva a problemas secundarios. Uno, que son los problemas respiratorios, que sobre todo en los pacientes adultos, por ejemplo, son cuadros repetitivos de infecciones respiratorias o de problemas de respiración, que eso nos lleva a consulta en forma frecuente o llegar hasta hospitalización, y nos vemos que esto puede repercutir en su economía. ¿Por qué? Porque faltan al trabajo. Y por ejemplo, en los niños pequeños o en los niños escolares, estos cuadros hacen que haya ausentismo en las escuelas, y eso pues se ve reflejado en sus calificaciones. ¿Usted ha tenido pacientes que tengan los problemas por contaminación? Sí, bueno, yo veo niños, y estos frecuentemente, cuando hay cambios en la temperatura o por la contaminación, presentan crisis de dificultad respiratoria. Esto lo vemos en los pacientes asmáticos. O sea, realmente es un problema que se toca desde niños, que afectan desde niños sí. Hasta adultos. El asma puede presentarse desde los primeros meses de vida, pero en los niños en edad escolar que ya están más expuestos al medio ambiente, son cuadros bastante frecuentes. Ok, muchas gracias.